A ver, el tema de diversificación productiva. El ataque principal de nuevo era, ¿no? O sea, tú acabas de decir que el criterio para encontrar los sectores o los segmentos del mercado donde se puede explotar la mano de obra no calificada, principalmente en nuestro país, era el acuícola y el forestal, ¿no es cierto? La crítica, sin embargo, se mantenía, ¿no es cierto? Y te decían, oye, pero ¿por qué vas a darles ventajas a ellos, ¿no es cierto? Y no les das ventajas a otros sectores productivos. En otras palabras, el Estado se está metiendo a dirigir la actividad económica. Bien. Pero en realidad yo diría que hay a dos dimensiones, o sea, o más, o tres tal vez respuestas a esa crítica, ¿no? La primera es que eso de que el Estado se mantenga químicamente puro, neutral, absolutamente pues no celestial, no existe. El Estado siempre se mete, Claro. para bien o para mal. Cuando tú haces la carretera, digamos, Lima-Ica, ¿no? Estás relativamente favoreciendo al sector agroindustrial, agroexportador sobre todo, ¿no? Claro. No al sector forestal, ¿no? Cuando tú haces un aeropuerto, estás relativamente favoreciendo al sector turismo, ¿no? Entonces, tú siempre, cuando haces una infraestructura, si mejoro el acceso a Pucallpa, estoy favoreciendo al sector forestal. Si pones un muelle, estás favoreciendo a Ranza. Claro. Pero el punto es que siempre hay, la infraestructura nunca es químicamente pura, Claro. siempre hay una forma de intervención del Estado. Entonces, la primera es que dejémonos de que el Estado nunca escoge. Implícitamente, cuando tengo ciertas inversiones, concesiones, sea, siempre por hay algún lado tienes que empezar, digamos. algo hay. Lo otro es lo segundo. No. Por algún lado tienes que empezar. Nosotros no hemos dicho, estos son los sectores y van a ser nuestros campeones. Lo que hemos dicho es, vamos a trabajar de manera secuencial con los sectores, pero tenemos que comenzar por un lado. Yo tengo un carro secuencial. Priorización secuencial. No, yo tengo un carro secuencial. No tengo idea de qué cosa es secuencial. Bueno, ya. Lo que digo es, hemos comenzado con forestal y acuícola, después hemos entrado en industrias creativas, textil, gastronómica, hemos estado con minería no metálica, agroindustria, textil y aparte la que le llamamos más transversales, que son logística, por ejemplo, ¿no? Ya no un sector, sino y innovación. Entonces, lo que digo es, estamos ya en 9. ¿No? Estamos en 9 mesas. Lo bacán es que tiene trabajando. lógica, pues, ¿no? Claro. O sea, digamos, el forestal tenemos un territorio inmenso como Claro, para todos tienen trabajar lógica. eso. Y siempre ha habido pero nunca hemos, no es que, más que produce escogiendo, hemos recogido no voy a decir el clamor popular, pero hemos escogido, digamos, la opinión del sector privado y requieren ellos comprometerse para venir a escuchar los problemas del sector forestal, del sector acuícola, del sector textil, etc. De alguna manera ustedes les hacen un tipo de seguimiento a algo que ya están trabajando ellos. O sea, Y existe, no estamos inventando la nada. O sea, No es que el decimos Estado en Perú tiene que haber industria aeronáutica o en tenemos este caso que, no es un Estado intervencionista Claro, que dice vamos a claro, hacer esto y esto claro. y esto y pónganse todos y vengan acá que yo les doy. Claro. No, Y, eso no es. lo más importante tal vez es que no estamos subsidiando a nadie. Claro. O sea, lo que estamos haciendo con el sector forestal es decirles, ok, ¿qué cosa está haciendo mal el Estado que puede hacer mejor? O sea, no es decirte qué problema tienes, te voy a una desgeneración, una reducción tributaria, nada de eso. Más bien te estoy diciendo qué cosa ha hecho mal el Estado que puede ser mejor. Por ejemplo, en el sector forestal tú tenías una plantación forestal y para registrar tu plantación te demoraba de 6 meses a 1 año. Y para cosechar tu árbol, o sea, después de los 8 años, 9 años, tienes que pedir un permiso que duraba entre 4 a 8 meses. Ahora, ya para registrar mi plantación ha pasado de 6 meses a 3 días. No. Y para cortar mi madera, para cosechar mi madera de plantación, ha pasado de 4 meses a 0. O sea, ya no tengo que pedir permiso. Es como que yo siembre papas y tengo que pedir permiso al Ministerio de Agricultura para cosechar mis papas. El proceso es que si estás sembrando vas a cosechar. Pues, ¿no? O sea, No, aparte porque no es selva. Claro, o sea, lo que pasa es que la regulación estaba pensada en la madera de la selva, Claro, que sí tiene claro, sentido claro, pedir claro. permiso, obviamente, Con ¿no? mil trabas, Una y mil concesión. estudios y mil Tiene vainas. sentido, pero cuando estás plantando tú mismo, Claro. no tiene sentido. Después te pueden supervisar, obviamente, ¿no? Pero entonces, hay un montón, o por ejemplo, no había un mercado financiero. El sector forestal no tenía acceso a financiamiento. Ahora, Agrobanco le puede dar préstamos para plantaciones forestales a tasas no bajas, pero por lo menos tasas una estructura de financiamiento que refleje sus necesidades. Lo que ocurre es que si yo planto, yo el primer año invierto, después estoy gastando, y a partir del 5.º año más o menos hay lo que es el raleo y estoy ya tas con tas, ¿no? O sea,
Entonces mi flujo de caja es invierto, gasto los primeros 5 años, después ya no gasto más y recién cuando cosecho el octavo, noveno año Tengo ya, utilidad. ya tengo mi utilidad, ¿no? Ya corto mi árbol, lo vendo, ya tengo plata. Pero el financiamiento era máximo por 2 años, ¿no? Nunca 3 años. pensaba. Entonces a mí no me sirve. Claro, no te sirve. Porque en 3 años no tengo plata todavía. Todavía Claro. estoy metiendo entonces no es un financiamiento. Entonces, No lo que tiene- hemos hecho no es tiene- se ha hecho un financiamiento que calce con el flujo de caja que tiene la... ¿Pero eso no es un subsidio a la larga? No, porque la tasa, estamos creando un mercado. Lo que falta es que no existe un mercado. No existe un mercado. Y la tasa de Pero ya está- financiamiento es o sea, eso ya existe en 11,5%. este momento. Claro, la tasa de financiamiento es 11,5%. Es bien alto, ¿no? Claro, por eso. No es un subsidio. Es que claro, ahí O sea, claro, estás cualquiera hubiera equiparando pedido... el tiempo versus el Pero es un sector que tiene un retorno de 18%. O sea, el sector forestal en el Perú es fantástico. A ver, seguramente la mayoría de la madera que hay en este edificio, en los edificios al lado, son hechos de madera chilena. Sí, El claro. boom de construcción que ha habido en el Perú ha sido hecho con madera importada. En el Perú, el árbol y que ya tenemos todo el manejo genético del árbol, digamos, las semillas, es la bolaina. Es un árbol que en nuestra selva, por las condiciones, el calor, el sol, etcétera, crece en solo 8 años. Y el pino chileno, el pino radiata, El que se pino, llama... el pino este que, Sí. es el que venden a montones. ¿no? que venden en todo el mundo. Se crece en Chile 25 años, ¿no? Entonces, en el mismo lapso, nosotros podemos darle 3 vueltas a la Tierra, Claro. ¿no? Que Chile. Claro. O sea, obviamente somos mucho más productivos para vender ese producto. Sin embargo, hay un video que es fantástico. La red vial, la red eléctrica de Pucallpa está hecho con pino chileno. O sea, los árboles, ¿no? Los postes son de pino chileno, ¿no? Y en la madera que se vende en Chile en Pucallpa es chilena, ¿no? Entonces, Y en cuanto a- entonces lo que hablando de hemos aprovechado nuestra Claro, condición es sector. ridículo, ¿no? Entonces, ahí no estamos, lo único que estamos haciendo es llenando, en el caso financiero estamos haciendo una falla, cerrando una falla de mercado. Claro. En ese caso el mercado financiero no existe Claro. a ninguna tasa, no existe, simplemente no calza. Entonces lo que queremos hacer es como mi vivienda, Claro, claro. ¿no? COFIDE es 70% y Agrobanco o los otros bancos cumplen el otro 30% y poco a poco el sistema financiero empieza a conocer... Pero es gestión de banca privada. Claro, es bancos privados, no Claro, bancos no es un privados. subsidio del Estado. Claro, exactamente. Y en cuanto a la agroindustria, dale, por favor. Es más, esto es acá. Cuando hablamos de esta forestación, ¿no tiene nada que ver con la palma aceitera tampoco? Esto no tiene que ver con palma aceitera. Porque es un tema Es un global, tema muy más- complicado. El tema más de la complicado. sí. Yo diría que es más que ahorita está siendo bien fuerte en la selva, ¿no? Y está arrasando un montón de espacio, ¿no? Es tan rentable y Es recontra es tan rentable. fácil de hacer y es tan rápido porque las palmas crecen en nada que efectivamente amenaza un montón de otras cosas. Pero no es parte de la política de... Nosotros no hemos, digamos, el tema básicamente estamos trabajando el tema del sector forestal, ¿no? Y acá lo que digo es un sector que creo que satisface un montón de condiciones. Por un lado, estás reforestando. Claro. ¿No? O sea, tienes todo el lado de los fondos verdes, ambientalistas, que se están contentos con esto, ¿no? En segundo lugar, es un sector que tiene una altísima rentabilidad. Hablé de rentabilidad de 18, 20%, sin apalancamiento, digamos, directamente la tasa económica de rentabilidad. Pero hay mucha es muy alta. informalidad actualmente en ese sector. En el sector de concesiones, yo creo que hay 2 sectores. El Porque sector de ahí hay que plantaciones, regular- claro. hay que regular bien Claro, eso. hay que trabajar Es en un ambos paso lados. importante. Estamos trabajando en Pero ambos lados. eso no les compete a ustedes. No, también. O sea, a nosotros no nos compete la regulación, pero como sector nos compete, nosotros queremos que funcione en ambos. Y si no va a ser Porque es un mal nombre al Claro, Perú, claro. que salga madera ilegal, etcétera. Entonces, lo que ha hecho la mesa, por ejemplo, nosotros tenemos esta mesa, bueno, un poquito más grande que esta, es la mesa ejecutiva forestal, donde realmente nos sentamos. ¿Quién está sentado en esta mesa? Está sentado el sector privado y está sentado del sector público, está el OSINFOR, el CERFOR, fundamentalmente. De CERFOR es la... Las 2 entidades. La que ve, por ejemplo, la trazabilidad de la madera es el OSINFOR. El que hace las supervisiones es el CERFOR. El que tiene, digamos, el CERFOR promueve la actividad, pero tiene que supervisar que salga bien. El CERFOR hace lineamientos para las políticas forestales. El CERFOR ha liderado la reglamentación, digamos, de la ley forestal. Entonces,
tenemos por un lado Serfor o Sinfor y para casos puntuales COFIDE, el propio Ministerio de Agricultura, la UEFA, No, sería genial el tema Micetur. forestal, pero lo que siempre nos llega, bueno, que siempre veo yo del tema de forestal precisamente, es la cantidad de mafias que hay ahí y de tala ilegal y todo Claro. eso definitivamente afecta un poco. Sí, pero yo como te digo, yo creo que hay que diferenciar mucho la parte de plantación y la parte de concesión de bosque. Correcto. Ahí ha habido que tenemos 10 millones de hectáreas fácilmente aprovechables para concesionar. Correcto. Y el Perú solo aprovecha 1 millón, 1,5 millones. Y el problema no son las concesiones, el problema son las no concesiones. O sea, el problema justamente La parte no son ilegal. el problema, claro, el problema no son los concesionarios formales, sino los No, informales, los claramente. ilegales, los El problema ilegales, es cuando ¿no? empiezas a exportar y trabajar todo esto, cuando se empiezan a colar estos de acá en la Claro. bolsa, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber, lo que tenemos que dar es oportunidades de trabajo justamente para que no haya tal ilegal. Correcto. Si hubiera un sector de plantaciones mucho más desarrollado, ¿no? Tendrías a la gente empleada en un sector formal de plantaciones. Y Tenemos, sería antieconómico tener plantaciones informales, o sea concesiones lógico, informales. sería muy antieconómico. O sea, Es que no hay plantaciones. No, Cortan aparte, lo que o sea, sale en no, la selva. aparte, en la medida que se haga más dura la supervisión, va a ser más barata, o sea, la madera le va a ser poco económico vender de manera legal. Le va a bajar el precio, ya. Claro, a nadie le va a Ok. convenir, Ok. ¿no? Es un tema muy importante. Entonces, Pero buenazo. lo que tenemos es en la selva, solamente en la selva, 2 millones de hectáreas para reforestar, para plantaciones forestales. Estamos hablando, pues, de 1 millón de empleos, como dije, ¿no? O sea, 2 hectáreas generan un puesto de trabajo de manera permanente. Y después tienes todos aserraderos, ¿no? La celulosa, la madera, Claro, y etcétera. un área en que normalmente no se ha trabajado No hay nada. mucho el tema de empleo. O sea, No hay nada, no hay fábricas, no hay... alternativa, claro, no hay alternativa, ¿no? No. Mira Y la todos comparación, terminan ¿no? en la O sea, minería legal. Y hay gente para, o sea, yo sé que no es una altísima calificación para trabajar en un aserradero, pero igual hay ciertas máquinas, ciertos procesos, ciertas cosas, porque se trabaja Pero, con hornos, se trabaja claro, con... O sea, pero digamos, lo que tenemos es para la plantación no es, digo, yo he sembrado un árbol, ¿no? Sí, yo he podido. Nadie se ve en mi colegio cuando tenía 6 años, sembré un árbol. No, o sea, tiene todo un plantón, ¿no? O sea, es bastante sí, sencillo. pero la lámpara la tira otro Claro, pata. claro. No, yo también. Y no, yo diría que sí es bastante, digamos, no es, digamos, es un trabajo que se aprende rápidamente, en las plantaciones. En aserradero requieres un poco más, Claro. pero es algo que también aprendiendo, haciendo. Y la cosa es también trabajar con las capacitación, ¿no? Por Eso, ejemplo, estamos eso haciendo es en Pucallpa, estamos haciendo un CITE forestal, Ah, ya. ¿no? Un Centro de Innovación Tecnológica Forestal. ¿Qué tipo de trabajo tiene que hacer? Primero, ayudar con todo el tema de estandarizar el secado de la madera. En el Perú muchas veces no se seca bien la madera, entonces las cosas dobla. se Por eso es que doblan, ¿no? muchas veces prefieren la manera Claro. extranjera. Exactamente, que es porque más estandarizada. Es estandarizada, ¿No? exactamente. El secado de la madera, el cortado de la madera, después todos los temas relacionados con lo que se llaman pisos estructurados, ¿no? Nosotros cuando, digamos, tenemos casi 2 tipos de pisos, ¿no? Los pisos de madera más sencilla y los pisos, pues, de madera de lishpin, no sé, Claro. madera más, ¿no? Chihuahuaco, ¿no? Pero no tenemos lo que serían esos pisos intermedios que se llaman los pisos estructurados, que arribita pones una capita de madera fina y abajo pones un montón de capitas de madera menos Sí. fina de plantación. Ok. Entonces, la del bosque, Ajá. la de la selva, es la madera fina y abajo la madera menos fina. Ok. Entonces tú la pones, tú la pegas y el costo pues se te reduce. Claro, porque ya no es toda la madera, Claro, pues. 50%, claro, Claro. y el precio te cae solo 10%, es mucho más Claro. rentable. Pero para hacer eso, en el Perú te demoras, para probar cómo pegar y todo, en el Perú te demoras más o menos 5 meses, ¿no? Yendo a distintas partes. Ahora en el CITE se va a probar en 8 días. Te va a permitir pues hacer las pruebas mucho mejor. Lo otro es el manejo. ¿Cómo se financia el CITE? El CITE es público. Ya. El CITE es público. El CITE es un bien público. El CITE es público y tiene normalmente un CITE ejemplar, digamos, el más, no diría conocido, porque yo no los conocía antes de llegar al ministerio tampoco, pero es el CITE, el que era el CITE Vita, ahora el CITE Agroindustrial en Ica. Ya. ¿Ya? El CITE Agroindustrial en Ica lo que ha ayudado a revalorar el pisco peruano. Ok. ¿No? Antes de comenzar el pisco, por ejemplo, en cada hectárea de cembada de uva pisquera, más o menos se sacaba 5 toneladas. Ahora se sacan 25 toneladas, o sea, un aumento de productividad
muy alto, ¿no? Gracias a la capacitación. A capacitación, transferencia tecnológica del sitio. Hay mucho más denominaciones de origen, marcas registradas. De hecho, se eleva el nivel definitivamente Claro, y empieza a formalizarse el sector, ¿no? Empiezas a decirle, la gente trae su uva a la bodega escuela del CITE, ¿no? Y esa uva, y te dicen, ok, de esta manera tienes que prepararlo de manera tal que tengas requieras las condiciones para ser calificado como pisco. Y eso Qué paja eso, ¿no? Monstruo. y la gente lo conoce. Y, No, después, no es mi idea. y lo otro es que empiezan a asociar a la gente, porque yo produzco 500 botellas, Claro, tú produces sí, 500 sí, como botellas, tú mesa 500... de- Claro, entonces todos nos juntamos 5 o 6, ya tenemos 3.000 botellas y ya podemos exportar con Correcto. una marca única. Claro. Entonces el tema, el CITE, ¿qué hace? Hace algo de investigación, capacita, ¿no? Transferencia tecnológica, articula a los actores Claro, claro. y hace la difusión de información para que la gente sepa, etc. Entonces has logrado un aumento tremendo Y todo de la entre producción. empresarios mismos, o sea, es lo chévere. O sea, el CITE como ente público que Claro. ayuda a coordinar al sector Así es. privado, al pequeño y al no grande. está interviniendo, digamos, está aglutinando de alguna manera. Estás haciendo un bien público, ¿no? Claro. O sea, estás generando un bien público porque hay, y pasa en muchos lados, ¿no? En el agro pasa mucho, la gente es muy aversa al riesgo. Claro. Entonces tú lo que tienes en el CITE, por ejemplo, es una parcela demostrativo, una demostrativa, y le enseñas, oye, esta papaya funciona bien acá, ¿no? Esta palta funciona bien. Entonces cuando la gente ve, ya lo hace, Lo ¿no? replica, Entonces el CITE ayuda en la parte agrícola No se y en arriesga la ya, parte, ya- claro, ya- ya no es tanto riesgo, ¿no? La parte agrícola y te ayuda en la parte de transformación. Claro. Por ejemplo, inauguramos el CITE Huaura hace 3 semanas y lo que teníamos ahí era tenías una gran informalidad pisquera y aparte teníamos a los productores de palta. Y los productores de palta en esa zona lo que tenían es lo que se llama una gran merma, ¿no? O sea, simplemente Claro, perdían una cantidad exportas, enorme de claro. eso, claro. Por el niño este año ha sido hasta 40%, pero en promedio estamos hablando de 25%, y eso ya lo venden a ripio, pues, ¿no? Exportan y lo que queda no saben qué hacer con esa palta porque el mercado nacional inclusive paga poquísimo por ella porque no está en buen estado, ¿no? Entonces, lo que hace el CITE tiene toda una maquinaria y el know-how para hacer procesarlo. aceite de palta. El aceite de palta, digamos, tú sacas con una tonelada digamos, imagínate 25% de merma, con una tonelada de palta sacas 250 kilos de palta que no sabes qué hacer, ¿no? No lo puedes vender. Que no puedes vender. Entonces agarras y puedes sacar con eso, con la tecnología que ahora tenemos en el Perú, más o menos 125 litros de aceite de palta. Eso sale de la pepa, creo. ¿Ah? Eso sale de la pepa. No, de todo. De toda la parte. parte. ¿no? Es todo prensado. Claro, claro. Y esos 125 litros, digamos, tú puedes sacar una botellita, esto es 250 mililitros, son ustedes que toman más 355 debe cerveza. ser. Sí, 350. Ya, bueno, con un poquito más, 250 mililitros se vende a 60 soles, Guaso. ¿no? Pues O sea, la propiedad de la palta son claro. como el oliva, ¿no? Entonces ya no vendo palta. Bueno, Oye, pero este tipo de cosas hace el CITE, Te iba a enseña a la preguntar justo gente. de eso, o sea, eso funciona monstruo a nivel costa, ¿no? Digamos, me propongo a pensar en la selva y los problemas de comunicación, de vías, de acceso, de energía, ¿no? Claro. Y teniendo nomás acá en Lima, saliendo a la carretera central, que es un caos, que no puedes entrar, que los camiones tienen que entrar de uno. Claro. ¿Qué Es cosas podemos, complementario, o sea, claro. yo creo que eso es importantísimo para eso, ¿no? Hay un economista, Ricardo Hausmann, Ah. que habla, Venezolano. ¿no? El venezolano, profesor de Harvard, que habla, hay este juego, el Scrabble, que te permite armar letras, ¿no? Y te dice, ¿no? Si tú tienes una letra, puedes armar, digamos, una sola palabra, digamos, ¿no? Si tienes 2 letras, tal vez una. Si tienes 3 letras, abres 4 o 5 palabras. Mientras más letras tienes, más palabras puedes armar, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, las capacidades de un país son como las letras. Un país que tiene más capacidades puede armar más letras, puede armar más productos, tiene puede generar mucho más más productos, ¿no? así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como país, si queremos exportar, o en otras, tú no puedes armar la palabra Perú si no tienes la P, Claro. ¿no? Nunca. Claro. Entonces, lo mismo pasa. Un país que quiere exportar tiene que tener varias letras. Y mientras más sofisticadas las cosas que exporta, que quiere exportar, Más más letras. letras necesita. Claro. Entonces, si te falta la letra logística, ¿no? Si te falta la capacidad, ¿no? Capital humano, vas a estar más limitado en las cosas que puedes producir. Entonces,
yo creo que en el caso de la costa, claro, hay más capacidades, mejor infraestructura, más capacidad de exportar. Pero, digamos, tenemos que enfocarnos justamente en aquellos sectores donde, digamos, el Estado ha estado más ausente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que se ha hecho mejor en este gobierno es que, digamos, la red vial ha crecido bastante. Tú tienes en regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, que tienes ya al comienzo de este gobierno hace unos 20 y tantos % de las vías de sus vías nacionales pavimentadas. Ahora estamos hablando de 95, 98%. Básicamente está mucho mejor pavimentado. Pero ¿de qué te sirve tener una vía, digamos, una región absolutamente pavimentada si no hay cosa que vender? Entonces, son como una letra son las carreteras y otra letra son los ítems. No, eso es ¿no? clarísimo. Entonces, ¿no? Pero actualmente sí hay camiones que pasan y se quedan. O sea, porque a veces llegar a un sitio que normalmente tomaría 1 hora, te toma 10. Claro, pero ¿no? mira, por ejemplo, sí. Estamos como ya vamos a hablar. volando con el tiempo, regresamos con eso. Y regresamos con una pregunta también. Después vamos comiendo. Ya ahorita lo decimos. quiere comer cuando no hay... Cuando no está mirando. filman. Cuando no está mirando. Igual, ¿ah?